Buenas tardes. INEDI Posgrado les presenta en esta entrevista al doctor Víctor Villanueva, expresidente del Tribunal del OCE, para hablarnos un poco del tema de contrataciones del Estado. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, agradecer a INEDI por gestionar mi presencia el día de hoy aquí en la ciudad de Ica y bueno, estoy listo para poder absolver cualquier interrogante, duda o comentar o conversar sobre los temas de actualidad vinculados a las contrataciones del Estado. Bueno, y qué mejor manera o en qué mejor momento para compartir temas vinculados a las modificaciones a la normativa de contratación pública. El 30 de enero del 2019 entró en vigencia una modificación a la ley de contrataciones y también un cambio al reglamento, que es uno de los cambios más que se han dado en los últimos años. Como ya tenemos conocimiento, en los últimos 4 años aproximadamente hemos tenido 3 modificaciones normativas. Por lo pronto, esta modificación lo que busca principalmente es que los procedimientos de contratación se puedan desarrollar de manera más eficiente, que las entidades puedan comprar de manera más rápida. Por eso es que varios de los cambios tienen que ver, por ejemplo, con la implementación de procesos electrónicos, que todas las etapas del procedimiento de selección se desarrollen de manera electrónica, con la finalidad de evitar cualquier desviación, cualquier actos irregulares que puedan cometerse al momento del desarrollo de actos presenciales. Ya sabemos que cuando hay actos presenciales a veces existe la posibilidad de que las ofertas desaparezcan, que las ofertas sean cambiadas. Entonces, cuando ya se tiene una plataforma electrónica que pueda soportar la información, una plataforma que permita a los proveedores directamente, sin necesidad de intermediarios, presentar una oferta electrónica, se garantiza pues la intangibilidad, la información que éstas poseen. Creo que uno de los principales cambios que nos trae esta modificación de la normativa es que se tiende a que los procesos de contratación, los procesos de selección específicamente, se puedan desarrollar empleando mecanismos mucho más eficientes como es los mecanismos electrónicos. Excelente, y va de la mano creo con el tema de lo que es medio ambiente, ¿no? La reducción de papeles, un poco el ahorro de costos para las entidades por casos notariales. Le pregunto, ¿está preparado ya el SEACE para admitir el volumen o la cantidad de propuestas que se van a presentar en la medida que se vaya implementando este mecanismo? Precisamente como hay que prepararse para efectos de implementar estos cambios, la ley de contrataciones y las normas que han entrado en vigencia establecen que estos cambios, este cambio de modelo de un proceso presencial a un proceso electrónico en su integridad implica un periodo de transitoriedad. La ley de contrataciones y su reglamento establece que es responsabilidad del OCE prepararse para este cambio. Por eso es que se establece que la implementación de los procesos electrónicos es de modo progresivo. Tanto así que al día de hoy todavía no tenemos el 100% de procedimientos de selección que se pueden desarrollar de esta manera. El 15 de abril de este año el OCE emitió un comunicado en el que indicó que a partir de esa fecha ya todos los procedimientos de adjudicación simplificada, que estamos hablando de procesos de obras menores a 1.800.000 y de bienes y servicios menores a 400.000 ya son electrónicos. Pero todavía falta dar el paso final, que es que en los grandes procedimientos, licitaciones públicas y concursos públicos, ya el procedimiento es electrónico. Entiendo que esta transitoriedad o este hecho que todavía no se ha dado el siguiente paso tiene que ver precisamente con eso, que el sistema electrónico esté preparado para efectos de poder soportar esta gran cantidad de información, pero no solo eso, porque también tiene que ver con otros factores que no dependen ya tanto del OCE, como es la conectividad en el país, porque las ofertas electrónicas en un modelo electrónico tienen que subirse al Internet y habría que ver si en todas las zonas del país tenemos la preparación para que los proveedores puedan meter dentro comunicar la información a través del Internet y que la información sea registrada adecuadamente y principalmente oportunamente en el sistema electrónico, porque sabemos que hay un calendario que hay que respetar y las propuestas electrónicas no se pueden presentar en cualquier momento, tiene que haber una fecha determinada para ello, ¿no? Tocaste un punto muy importante respecto a este tema de la implementación electrónica, que era un poco evitar el contacto que podría como bien te lo señalo, ser parte de un acto de corrupción. Entonces, te pregunto, ¿qué medidas ha implementado esta nueva ley o estas nuevas modificaciones de la ley para combatir o luchar contra la corrupción, ¿no? Bueno, para ello hay que tener en cuenta que dos cosas. Primero, que el contrato público, lamentablemente, así como es un instrumento de cumplimiento de las políticas públicas, porque gracias a la compra el Estado puede ejecutar y dinamizar la economía, pero también puede propiciar la participación de pymes, también puede establecer o propiciar el cumplimiento de medidas socioambientales,
Es un instrumento positivo para el cumplimiento de políticas públicas. Lamentablemente también la compra o el contrato es un instrumento en el que se materializa la corrupción. Y creo que lo hemos visto en los últimos meses o años ya en que se vienen evidenciando actos de corrupción, en que habrían incurrido algunas empresas del medio, tanto nacionales como extranjeras. Es un instrumento muy sensible a la corrupción, porque a partir de este instrumento es que se pueden advertir situaciones de coimas, irregularidades, colusiones en que pueden haber cometido proveedores con entidades. Precisamente a raíz de los cambios de modificación, los cambios normativos que se han producido últimamente, en la ley de contrataciones se han incorporado ciertas disposiciones que buscan o van en esa línea de lucha contra la corrupción. Por ejemplo, por mencionar algunos, se ha establecido ahora el impedimento para contratar con el Estado que tienen las empresas que han cometido actos de corrupción. Y cuando me refiero a empresas que han cometido actos de corrupción, me refiero a aquellas empresas que han reconocido ante la autoridad la comisión de estos delitos, ante la Fiscalía, o empresas que ya han sido sentenciadas. También la normativa ahora establece de que en los contratos obligatoriamente tienen que haber cláusulas anticorrupción, es decir, se tienen que establecer algunos pactos, como por ejemplo que la empresa no ha pagado una coima para obtener ese contrato, que la empresa no va a pagar una coima durante la ejecución o que la empresa se compromete a delatar a cualquier funcionario o servidor que le pueda haber incentivado para cometer un acto de corrupción. Son pactos que tienen un efecto específico, porque si se detecta el incumplimiento de estos pactos, eventualmente eso puede generar la nulidad del contrato. Yo particularmente veo un poco complicado cómo descubrir esos temas, ¿no? Porque por lo general son pactos ocultos, o sea, como yo, proveedor, digo, o sea, no voy a realizar determinada acción y por lo bajo lo estoy realizando, ¿no? Si bien hay una declaración, una formalidad, ¿cómo se evidenciaría eso en la práctica, no? Sí, y esto me lleva a un tema que también quería comentar, que la ley de contrataciones, en general la compra pública, no puede solucionar el problema, porque sabemos que el tema de corrupción es un problema mucho más de fondo, que involucra diferentes sectores o esferas de la sociedad. No solo tiene que ver con una ley, las leyes no corrigen los problemas, las leyes son un medio conjuntamente con otros medios. En realidad yo veo que el problema de corrupción tiene que ver con nuestro sistema de educación, tiene que ver con nuestro sistema de empleo público, tiene en realidad varios actores involucrados. También se ha evidenciado que los sistemas de control han fallado. Exacto. Si hay un acto de corrupción es porque alguien no lo ha visto, alguien no lo ha controlado, alguien no lo ha prevenido. Entonces me parece que es un problema mucho más integral. Esta sentencia del tribunal, por ejemplo, que un poco limitaba el accionar de la Contraloría, ¿no? Justamente en estos temas de contrataciones, ¿cómo ves ese tema? ¿Crees que se ha corregido? Lo que ocurre es que también, si bien es cierto, se tiene que combatir la lucha contra la corrupción y estableciendo medidas efectivas para que las personas reciban algún tipo de sanción por este tipo de actos ilícitos, también es cierto que vivimos en un Estado de Derecho y que hay ciertas reglas que tienen que cumplirse, hay ciertas reglas que debemos observar. Y en materia sancionadora, que es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, cuando se va a sancionar a una persona, como es un funcionario, un servidor que incurre en estos actos, inclusive actos no solo ilícitos administrativos, sino actos de corrupción, tienen que respetarse ciertos principios. Uno de ellos es el de la tipicidad, legalidad y tipicidad. Y por ahí va un poco la sentencia del Tribunal Constitucional. Parece que la ley de la Contraloría, si bien es cierto, ha establecido que tiene competencia sancionadora, no ha sido lo suficientemente clara como para expresar en la ley qué conductas son las que deben ser sancionadas. Y está bien, hay que luchar contra la corrupción, pero por otro lado también la persona que va a ser castigada tiene que conocer qué es lo que le van a imputar, porque si no también sobre la base de una lucha anticorrupción esto puede generar arbitrariedades. Y el ciudadano al final, cuando encuentra una arbitrariedad, acude a las autoridades y al final esa decisión que tenía por objeto castigar un acto de corrupción se vuelve ineficaz porque ante el incumplimiento de un principio que es muy importante, como es el expresar qué conducta es la castigada, la persona queda impune. En esta coyuntura que vemos de corrupción, de repente funcionarios que no están adecuadamente preparados, vemos que rumbo al Bicentenario tenemos proyectos importantes que realizar. Te comento de los Juegos Panamericanos, que incluso motivó una normativa especial, en este caso delegar determinadas funciones que anteriormente se realizaban.
¿Cuál crees tú que sería el aporte o este ejemplo que hemos tenido con los Juegos Panamericanos para realizar proyectos de envergadura y poder desarrollar adecuadamente pues, estos proyectos en función a que de repente, como lo estamos hablando, existe un tema de corrupción que podríamos evitar con esta mecánica? ¿O cómo ves este tema tú? Bueno, con la creación del régimen de los que se han aplicado para las compras vinculadas a los Juegos Panamericanos, o con la creación inclusive también del régimen que se ha creado para la reconstrucción de la zona norte del país, a raíz de los fenómenos del Niño Costero, vemos claramente que es una forma de ver que nuestro sistema de compras públicas todavía no responde para situaciones especiales, situaciones particulares. Por ejemplo, una situación de emergencia como los Juegos Panamericanos o el compromiso del Estado de llevar a cabo un evento tan importante como son los Juegos Panamericanos. La normativa todavía no contempla los mecanismos idóneos para poder responder a estas necesidades. Entonces yo creo que a partir de estas experiencias, tanto de los Juegos Panamericanos como la reconstrucción con cambios, debemos tratar de sacarlo mejor. Es decir, si hoy en día vemos que en el régimen de los Panamericanos se están cumpliendo los objetivos, es decir, que las obras se han ejecutado, están avanzando y vamos a lograr la meta de tener la infraestructura necesaria para el inicio de estos Juegos, es porque de repente este régimen tiene elementos positivos que tenemos que rescatarlos y precisamente traerlo al régimen general para que esto ya no se convierta en una excepción, sino por el contrario se convierta en normas homogéneas que todo el Estado puede emplear, porque valgan verdades, porque solo los que compran bajo el régimen panamericano lo utilizan, si eventualmente si es bueno el mecanismo debería ser utilizado en todo el Estado. Pública, ¿no? Un tema que estoy viendo respecto al OCE y me parece muy interesante es el tema de la transparencia. Veo que publican, por ejemplo, las audiencias de los tribunales y yo estoy conectado ahí mirando una serie, pero critico un poquito el tema de que mi serie no termina con el final. Muy buena pregunta. En realidad sí, en efecto, en el OCE se está precisamente en esta línea de transparencia, de lucha contra la corrupción. Se ha visto en los últimos meses cómo se han venido implementando medidas concretas y medidas tangibles que lo puede ver cualquier ciudadano. En el Tribunal de Contrataciones del Estado, por ejemplo, se implementó esta decisión de que todas las audiencias sean públicas. O sea, que no solo las resoluciones sean públicas, sino también que el ciudadano pueda conocer cómo se desarrolla una audiencia, para que sepa de dónde se genera la decisión. Siempre es cierto que las cosas todavía están sujetas a procesos de transitoriedad, procesos de implementación progresiva. Y esto lo estamos viendo en el caso de las audiencias públicas, porque esta publicidad, esta transmisión de estas audiencias se ha implementado no hace mucho tiempo, esto es de recién del año 2018, específicamente de octubre del año 2018. Y en realidad las resoluciones que expide el tribunal son públicas, siempre. Exacto. Todas las decisiones tienen que ser públicas porque todos los funcionarios del Estado tenemos que dar cuenta a la ciudadanía y porque estamos sujetos al principio de transparencia. Todavía lo que falta es el segundo paso que tiene que dar el tribunal, entre otros pasos, en mi opinión, es que haya una vinculación específica entre la audiencia que se desarrolla y la decisión que se toma. Porque si bien es cierto, la decisión está publicada en el sistema electrónico, está publicada en la página del OCE, todavía el administrado no tiene la posibilidad de conocer de qué es lo que se resolvió respecto de esa audiencia. Me parece que es un paso fácilmente implementable, que es un tema pendiente en el tribunal, así como otros temas que seguramente tienen que mejorarse, como por ejemplo las instalaciones en las que se emiten estas audiencias públicas. Hay un problema que a veces se escuchan o se lee en las redes, que son el audio, ¿no? A veces no se escucha porque eventualmente la infraestructura no es la que debería ser y también de alguna manera impacta pues, en las personas que ven este tipo de transmisiones. Entonces yo creo que sí hay cosas por hacer, todo es mejorable y creo que en esa línea precisamente va la institución. Otro de los mejoras que estoy apreciando yo como parte de desarrollarme en esta materia de la contratación es que actualmente haya un buscador de proveedores. Me he tomado la molestia de usar el buscador, he seleccionado determinados proveedores que yo conozco para ver pues, si efectivamente está reflejando lo que busca la norma, que es ver si el proveedor es cumplido o no es cumplido, y me parece muy interesante ese mecanismo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, no? Sí, también tengo conocimiento que el OCE ha implementado un buscador de proveedores que es una herramienta muy potente, muy buena, de la cual puede echar mano tanto el funcionario, el servidor de la entidad, pero también los propios proveedores. El buscador es una herramienta que le permite al ciudadano, al administrado o a quien sea en general, saber
qué empresas han contratado con el Estado y cuál es su récord. Yo puedo ver qué contratos ha desarrollado esa empresa en los últimos tiempos, puedo ver las sanciones que tiene. Exacto. Y también puedo ver qué ha pasado en esos contratos, las penalidades que se le han aplicado. Sin embargo, en mi opinión, yo creo que para que esta herramienta tenga el éxito esperado, en gran medida no depende del OCE, en gran medida depende de la propia entidad que registra la información. Recordemos que el CACE es una plataforma electrónica que consolida la información que registran las entidades. Si las entidades no registran esta información, las herramientas no se pueden utilizar, no van a cumplir su efecto. Una de las cosas que yo veía, por ejemplo, precisamente al explorar la herramienta de búsqueda de proveedores es que a veces aparecen empresas a las que se le han aplicado penalidades en los contratos, o sea, por haber incumplido los plazos o por haber incurrido algún incumplimiento de obligación en la ejecución de un contrato, pero sin embargo, en la herramienta no aparece. No porque el OCE no lo registre, sino porque la entidad que es la responsable de dar esa información no lo hace. Entonces, me parece muy importante la herramienta, es un gran avance que se da, pero se necesita también la colaboración decidida que tienen que realizar las entidades en el registro de la información y principalmente me refiero en el registro de la información que tiene que ver con el performance del proveedor durante la ejecución del contrato. La resolución, la sanción, la culminación del contrato, que nos va a permitir ver esa parte que a veces no vemos. ¿Qué hizo el proveedor? Porque a veces nos concentramos en la selección. ¿Quién ganó? ¿Quién fue adjudicado? ¿Si ganó bien o ganó mal? Pero no nos concentramos en ver a quién contrató y si lo hizo bien, si el proveedor cumplió, si se le aplicó una penalidad, si eventualmente hay una conformidad. Y creo que eso en gran medida depende de la entidad. Esto me lleva justamente al otro tema, ¿no? Que es los cumplimientos de la entidad y qué funcionarios están trabajando en los órganos de contrataciones. Y te pregunto, ¿no? ¿Cómo ves este tema de la certificación de los funcionarios? Particularmente estoy certificado por el OCE y veo pues, que muchos compañeros tienen ahorita la duda. Decían antes, oye, yo buscaba un amigo que me daba el examen, pero ahora no, el OCE se ha puesto así, todos los exámenes en Lima. ¿Y cómo ves este tema de la certificación? ¿Qué tan importante es para el desarrollo de la administración de contrataciones? Yo creo que para que un sistema funcione, así como para que una herramienta funcione, más importante que desarrollar la herramienta, más importante que las normas, es muy importante poner el foco de atención en las personas. Porque al final las personas son las que van a aplicar las normas, las personas son las que utilizan las herramientas. Y eso lo vemos en el sistema de contratación pública. Podemos tener la mejor ley de contratación pública, podemos tener el mejor reglamento, podemos tener los mejores sistemas electrónicos o los sistemas de información. Y creo que este énfasis que se ha puesto últimamente en la certificación de funcionarios tiene que ver con ello. Tiene que ver con que la persona que gestiona una contratación pública sea una persona entrenada, sea una persona con conocimientos, sea una persona con experiencia, porque no estamos hablando de una persona que va a manejar nada sin importancia, está manejando los recursos del Estado. Si se trata de un ministerio, los ministerios tienen presupuestos para compras millonarios, en un gobierno regional de igual manera, en municipalidades provinciales también. Entonces no se trata de cualquier persona, se trata de una persona que tiene a su cargo una responsabilidad sumamente importante. Ahora, en el esquema anterior de la certificación de funcionarios, lamentablemente se veía como los exámenes eran a través del internet o así es. Así es. Es obvio que era fácilmente eludible, podríamos decirlo así, el cumplimiento de las exigencias o el cumplimiento de los objetivos que busca la certificación de funcionarios, porque cualquier persona podía darle el examen por el funcionario. Lo que se busca ahora, de acuerdo a lo que se ha visto en la información que publicita el OCE, es saber que la persona, el funcionario, directamente acude a las oficinas desconcentradas del OCE y da el examen. Exacto. Es decir, que él es el que está realmente tomando la evaluación para de esa manera ver si la persona que en representación del Estado va a gestionar esos recursos es una persona que se encuentra, es idónea para efectos de ejecutar. Me parece muy importante, insisto, la certificación de funcionarios tiene que ir acompañada de una intensiva capacitación a estas personas, porque por otro lado, las modificaciones normativas, hoy hemos empezado la entrevista hablando de la gran cantidad de modificaciones que han habido. Las modificaciones normativas en quien impacta prioritariamente es en el funcionario.
Porque hoy en día el funcionario ya no sabe si aplicar la ley número 30.225 original o aplicarla con su modificación, el decreto legislativo 1341, o aplicarla en función del decreto legislativo 1444, o aplicar el decreto legislativo 1017. O sea, si tenemos tantas normas que cambian en el tiempo, eso va a tener un impacto, una correlación en el trabajador, en el logístico. Es lo que necesita es certeza, seguridad para poder aplicar. Ahora, esta capacitación o este know-how que tienen los servidores impacta en el tema de desarrollo de bienes, servicios, obras, ¿no? Acá en el caso de ICA te cuento algo específico de un proyecto importante que tenemos que tuvo, como le llamamos en el argot de contrataciones, 3 caídas del proceso. ¿Y por qué? Justamente por esos temas, ¿no? De conocimientos. En un primer momento se cayó porque no usaron las bases estandarizadas. En un segundo momento se cayó porque no contemplaron la gestión de riesgo en un expediente técnico. Entonces, bajo este contexto de lo nuevo en obras, ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿Qué hay en cuanto a obras? ¿Cómo vemos el tema de arbitrajes? Si la obra se paralizó y no puedo seguir, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, uno de los aspectos que ha sido objeto del cambio en esta última modificación es establecer reglas, normas, que lo que busquen es acelerar la ejecución del gasto y específicamente la ejecución del gasto en obras públicas. Ha habido un énfasis muy claro en tratar de destrabar algunas normas de control o normas restrictivas que ataban al funcionario para poder ejecutar. Claro está que cada vez que se flexibiliza, cada vez que se liberan ciertas reglas, esto tiene que ir acompañado también de mecanismos de supervisión y control intensivos, porque la flexibilidad, la discrecionalidad, la libertad también por otro lado te puede generar actos irregulares. Por ejemplo, en el caso de obras, hay varios cambios que se han producido. Esta posibilidad ahora de que la entidad puede ejecutar una obra o iniciar la ejecución de una obra con un residente sin tener un supervisor, perdón, con un inspector sin tener un supervisor de obra cuando el monto de la obra requeriría un supervisor. Esta posibilidad de que ese inspector pueda iniciar hasta que se termine la elección al supervisor. Muchas veces este tipo de situaciones lo que generaban es que la obra no puede iniciar, paralice. Y era una práctica común, digamos, lanzaba mi proceso de supervisión paralelo y se me caía. Así es. Entonces ya tenía contratado al que iba a hacer la obra y pues ese cambio es fabuloso, ¿no? Sí, tiene un impacto positivo, pero también tiene que ir aparejado de un adecuado control, porque también, como todo en la vida, siempre hay riesgos, ventajas y riesgos, ¿no? Ventajas y desventajas, porque hay que ver cómo se va a gestionar cuando se empiece a aplicar íntegramente esta norma respecto de la concepción integral que tiene también quien controla la obra, porque muchas veces el que entra a supervisar luego va a tratar de desconocer los problemas que haya podido encontrar durante el tiempo en que el inspector estuvo en funciones. Es un primer tema muy importante. El otro tema que se ha modificado, que también tiene bastante énfasis, es la evaluación de los profesionales de la obra. Antiguamente, cuando se realizaba un procedimiento de selección, en el procedimiento los postores, en la presentación de propuestas, tenían que presentar los currículos de los profesionales, la documentación que acreditaba el equipamiento, pero esto generaba mucho litigio, mucha discusión. A veces las obras se paralizaban, no necesariamente porque se haya suscrito el contrato, sino porque en el procedimiento se entrampaban en conflictos, en impugnaciones, para acreditar quién había presentado el mejor papel. La normativa ahora lo que establece es, en este cambio, que ese tipo de documentación que tiene que ver con profesionales y equipamientos se tiene que acreditar para la firma del contrato y lo tiene que acreditar la empresa que ha sido adjudicada. También esto lleva como responsabilidad de parte de la entidad ser muy cautelosa que en la firma del contrato no se esté firmando contrato con una empresa que presente documentación que pueda generar algún riesgo porque los profesionales no sean del perfil que se requiere. La otra regla tiene que ver con la obligación que los profesionales que son elegidos o que son acreditados en la ejecución del contrato participen efectivamente en la obra, porque muchas veces la obra iniciaba y todos los profesionales que habían sido ofertados no estaban en campo, eran otros, había habido cambios. Entonces, eso no tiene ningún sentido seleccionar, evaluar a alguien para luego cambiar las cosas durante la ejecución del contrato, porque aquello positivo que me prometiste no tiene un correlato en la ejecución, que es al final lo que más nos importa, porque de nada vale una buena selección si es que no tenemos un contrato en el que efectivamente se cumplen los fines que buscamos. Eso va de la mano pues con una buena supervisión, ¿no? Y por lo general también a veces hay fallas en este tema de supervisión. Ahora, hablas de, por ejemplo, la calidad de gasto. Sabemos que todas las entidades en el último trimestre del año son los mejores gastadores del mundo, porque lo que no han hecho en todo el año, pues lo quieren hacer sí o sí.
Y acá viene un tema pues de acelerar con los temas de los procesos electrónicos, pero ¿qué recomendarías tú para que las entidades puedan pues desarrollar adecuadamente el gasto que tienen para hacerlo durante todo el año y no esperar justamente el último trimestre, ¿no? ¿Qué recomendarías? Bueno, definitivamente programarse. La programación me parece que es muy importante. Lamentablemente en el Estado no tenemos todavía una cultura no tenemos muy interiorizada la cultura de programación y planificación. Partimos de la elaboración de los planes anuales. Los planes anuales muchas veces las entidades lo aprueban sobre la base de lo que tuvieron el año pasado. O sea, no hay una planificación, una copia y pega. O sea, si solamente vemos un plan anual que es copia y pega, ¿qué se está evidenciando? Que se está aprobando un plan anual solo para cumplir con la ley. Solo para eso. No porque realmente hay una cultura de planificar lo que se requiere. Lo que pasa en las entidades, ¿no? Publican el plan anual con 3 procesos. Después los modificamos, ¿no? O sea, no hay esa cultura de planificación. Así es. No hay una cultura todavía de planificación, de programar las cosas que realizamos. La modificación de la normativa, precisamente, también ahora exige que que hayan 3 instrumentos que se tienen que elaborar de manera paralela, pero no por cumplir, sino para efectos de que el Estado anticipe lo que va a venir durante el siguiente ejercicio. Me parece muy importante para evitar este tipo de situaciones que haya una articulación debida entre el plan operativo institucional, el momento en que se elabora este plan, entre el plan anual de contrataciones y el presupuesto institucional. Y los planes estratégicos, sí. Y los planes estratégicos, porque los planes operativos los tenemos que elaborar en función del plan estratégico. Si no hay esta debida articulación, definitivamente vamos a encontrar lo que tú bien dices, que es entidades que al finalizar o en el último trimestre recién se apresuran, antes de devolver el gasto, se apresuran a incluir los procesos en el plan anual, efectuar las convocatorias. Y lo peor de todo es que luego, ¿a quién le echan a la culpa? Las personas, lamentablemente, no quiero decir los peruanos, pero no tendemos a reconocer los errores, sino tendemos siempre a culpar a los demás. Exacto. ¿Y a quiénes culpamos? Culpamos a las normas, culpamos al OCE, culpamos a la Contraloría, culpamos al Estado, culpamos a todo el mundo, pero nunca asumimos nuestra responsabilidad de no haber anticipado las cosas, no haber hecho las cosas cuando debía. ¿Cuáles son las funciones que realiza el Tribunal de Contrataciones, ¿no? Porque muchas personas piensan que el tribunal va a ser el que soluciona todo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto en cuanto a las principales funciones y qué tipo de cosas resuelve el tribunal, ¿no? Sabemos que a veces, una vez que acaba el procedimiento, los proveedores no están contentos con los resultados, con toda razón en muchos casos, porque ha ganado alguien que no debería ganar o porque han descalificado a la empresa. El Tribunal de Contratación del Estado tiene por función, si es que el proveedor así lo solicita, porque para eso tiene que presentar un recurso de apelación, tiene por función resolver una controversia que se genera entre proveedores. Claro está que el Tribunal de Contrataciones hoy en día solo tiene competencias para resolver estas controversias cuando las compras son superiores a las 50 OIT. Estamos hablando aproximadamente de 210.000 soles, ¿no? Las compras menores a 210.000 soles son resueltas por las propias entidades, con una manera tal vez también de responsabilizar a las entidades para que resuelvan sus propios conflictos. Es muy importante la función del tribunal porque en última instancia tiene por competencia asignar a dónde van los recursos, si van a un proveedor o a otro proveedor, a distinto proveedor. Y también cumple una función que de repente no es que no le gusta tanto a los proveedores, que es sancionarlos. El tribunal tiene la delicada labor de tener que filtrar el mercado, es decir, quitar del mercado a aquellos proveedores que son infractores, aquellos proveedores que le han mentido a las entidades presentando documentación falsa, que a la postre también es un delito, o proveedores que han presentado información inexacta, o haber incumplido contratos con las entidades, o haber violado su prohibición de contratar cuando estaban impedidos. O sea, tiene una función sancionadora. Yo podría comentar de que el Tribunal de Contrataciones, del 100% de sus expedientes, casi el 85% del tiempo, lo ocupa en ver procedimientos de sanción. La principal carga del Tribunal de Contrataciones es la imposición el desarrollo de procedimientos de sanción que eventualmente puede generar sanciones administrativas. Y esto no tiene que ver más allá por el hecho de que los proveedores, lamentablemente, con la finalidad muchas veces de querer ganar una oportunidad de negocio, cometen infracciones. De todas las infracciones que cometen los proveedores, la infracción de mayor recurrencia, y esto es lamentable, comentaba hace un tiempo con un especialista de otro país, un profesor español, sobre esta situación, y él se sorprendía, qué es lo que ocurre acá en el país, pero la mayor infracción, paradójicamente, es la presentación de documentación falsa. Y tiene que ver, ¿por qué? Por el hecho que los proveedores, a veces con la finalidad de ganar, presentan documentos fraguados, documentación falsificada. Bueno, esta es la labor que cumple el tribunal.
Es una labor muy sensible y además, claro está, como por ser la máxima autoridad administrativa en materia de interpretación de compras públicas, tiene también la obligación de establecer precedentes para efectos de que todo el sistema de contratación pública funcione de manera predictible y uniforme. Te comentaba que en este tema de certificación de funcionarios es muy importante pues, que cada uno de los trabajadores que trabaja en la administración pública esté capacitado, tenga el conocimiento para poder rendir adecuadamente nuestro examen y contar la certificación, ¿no? ¿Cómo ves tú el rol del INEDI y posgrados en esta figura de capacitación al servidor público? Bueno, definitivamente la capacitación del funcionario o servidor público es muy importante en un esquema en el que buscamos que mejore el sistema de contratación pública, porque tenemos que necesariamente y obligatoriamente poner el foco de atención en la persona que gestiona las contrataciones, en la persona que sí tiene a su cargo ejecutar ese presupuesto público. Y en este rol entra a tallar con mayor énfasis INEDI, las instituciones que brindan capacitación, certifican o que ayudan a que las personas que van a rendir estos exámenes puedan ser profesionales idóneos, profesionales entrenados, profesionales capacitados. Entonces, el rol que cumple INEDI es sumamente importante, porque tiene esa gran responsabilidad de sacar al mercado, formar al mercado, proveedores o profesionales, pero también proveedores, porque en realidad la capacitación puede ser de dos tipos, pero la labor de entrenar a profesionales y servidores es sumamente importante si tenemos luego que tener en cuenta que estas personas tienen pues la necesidad o la obligación de tener que gestionar una contratación, ¿no?